Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio nuevamente estar desde esta preciosa plataforma, desde Canal Holan 7 Nicaragua para el mundo. Recuerden, hermanos, seguirnos a través de Facebook Live. También aparecemos como Holan 7, estamos en YouTube. Ahí usted tiene el privilegio de ver este programa cuantas veces usted quiera y ver también antiguos programas. Estamos también en el canal 263 en cable, en Omnilica, y que muy pronto estaremos Te Comunica. Estaremos en ampliándose a nivel nacional en Nicaragua. Y también estamos en Los Ángeles y en México en la cadena de cable. Así que, hermanos, es un privilegio estar con ustedes. Este programa está abierto a preguntas, abierto a comentarios a los cuales las personas pueden acceder. Estamos en el sitio web holan.tv. Ahí usted puede encontrar todos nuestros estudios, todos nuestros programas, ¿verdad? Ahí tiene el número de teléfono donde usted puede hacer sus preguntas. Así que, hermanos, es un privilegio una vez más, entonces, darle la bienvenida desde la comodidad de su hogar y nosotros desde los estudios de grabación. Hoy tenemos un invitado muy especial, al pastor Yasser Mendieta. El pastor Mendieta tiene más de 15 años de trabajar para el servicio de Dios y hoy nos va a acompañar en el tema. Bienvenido, pastor. Muy buenos días, pastor. Un grato placer estar acá con usted a través de esta señal, llegar a tantos hogares de este tan bonito instructivo programa. Con el pastor pues nos hemos conocido desde hace mucho tiempo y es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes a través de este medio. Amén, amén. Así es, mis queridos hermanos, así que hemos estado estudiando algunos temas relacionados al rapto, a la dispensación, y hemos venido desarrollando una temática que obviamente nos va a llevar varios programas. Y para eso estamos, ¿sí? Para responder las preguntas. Tuvimos algunas preguntas que vamos a responderlas en la medida del transcurso de los programas que nos vayan permitiendo. Vamos a orar, sí, vamos a orar para que la bendición de Dios sea sobre la palabra, que esta mañana vamos a estudiar. Pastor, tenga el privilegio de orar. Gracias, pastor. Oremos. Amante y buen Dios, alabado y glorificado seas, Señor. Gracias infinitas, oh Padre, por tu misericordia y por la salvación que nos da en Cristo Jesús. Suplicamos tu presencia en la persona del Espíritu Santo. Padre, queremos ser instruidos por ti y tu palabra. Tu palabra es segura, tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella y que todo pensamiento humano quede hecho a un lado por el peso maravilloso de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. En los estudios anteriores hemos hablado un poquito acerca del tema del rapto, hablamos un poquito acerca del dispensacionalismo y decimos un poquito porque estos temas son bastante largos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del Israel de Dios, tema relacionado, pastor, es un tema que está relacionado y lo he invitado para que nos pueda compartir que nos pueda responder algunas preguntas que he recibido acerca de este tema, ¿verdad? Por ejemplo, arranquemos con la primera pregunta, pastor. Más hoy en día en el contexto de lo que está sucediendo en el conflicto actual, hay muchas personas que creen que el Israel que está ahí en guerra con Palestina es el pueblo de Dios. ¿Realmente, pastor, es el pueblo de Dios? Adelante, pastor. Bueno, pastor, para empezar es muy cierto, la línea que lleva de estudios indudablemente nos hace pasar por este tema.
Es imposible no aclarar lo del rapto secreto, el tema del rapto secreto, el tema del dispensacionalismo, sin aclarar el tema del Israel de Dios. Y me imagino que las preguntas en torno al contexto que está sucediendo pues fueron abundantes. Nosotros tenemos que recordar primero que ser pueblo de Dios implica la responsabilidad de ser mejores. Ser pueblo de Dios no implica el hecho de que yo estoy exento de obedecer los mandamientos de Dios. Como pueblo de Dios, yo no debo robar porque la ley de Dios dice no robarás. Como pueblo de Dios, yo no debo matar porque la ley de Dios dice claramente no matarás. Ser pueblo de Dios no me exime, todo lo contrario, me compromete aún más con la obediencia a los principios de Dios. Tristemente, algunas cosas se han invertido y no aparecen según están en la Biblia. Y hoy se entiende pueblo de Dios y tienes automáticamente la bendición de Dios sin importar absolutamente nada de lo que hagas. Te mato, pero soy pueblo de Dios, así que no hay problema. Te robo, pero soy pueblo de Dios porque no hay problema. Cometo adulterio, pero no hay problema porque soy pueblo de Dios. La Biblia nos presenta un panorama totalmente distinto. Pero a lo largo de ya muchas décadas, ha entrado la idea de que el Estado de Israel es el pueblo de Dios y por lo tanto, hagan lo que hagan, están bendecidos. O sea que pastor, podemos decir que este estatus de pueblo de Dios es condicionado en la Biblia. ¿Tiene condiciones? Indudablemente, indudablemente. Y tiene su origen en las promesas hechas a Abraham. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, y sería el primer segmento a tocar en este estudio, nosotros encontramos en el libro de Génesis el llamado a Abraham. Como usted sabe, pastor, Abraham no fue el primero en ser llamado para salir de la tierra de los caldeos y dirigirse a Canaán, pero Abraham es el que acepta el llamado de Dios. Nosotros leemos eso, pastor, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Muy bien. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones, las familias de la tierra. Muy bien, pastor. Podemos ver entonces que para que esta promesa hecha por Dios fuese una realidad en Abraham, Abraham primero tenía que hacer algo, cumplir con la petición que Dios le estaba haciendo. Dios le está diciendo, deja tu tierra, deja tu parentela. Haré de ti una gran nación, pero hay un propósito. El propósito del llamado no es un propósito egoísta. Nosotros debemos recordar que a lo largo de la palabra de Dios se nos llama a abandonar el egoísmo, a no actuar pensando en mi bienestar. El propósito de este llamado, lo dice al final del versículo 3, es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El gran propósito de Dios a la hora de llamar a Abraham es que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. En cualquier parte del planeta, sin importar la etnia, sin importar el origen, la ascendencia, Dios dice, yo quiero bendecirlo a todos y quiero usarte a ti, Abraham, para llevar esa bendición suprema a todas las familias de la tierra. Prácticamente podemos decir en esta introducción, pastor, de que es un llamado a una misión mundial, el que recibe. Es un llamado, o sea, nunca hubo esa exclusividad que se vendió con los años, lamentablemente, al punto que el judío llegaba a hacer esta oración: gracias, Señor, por no ser gentil, ni mujer, ni camello, decían ellos. Con los años se tergiversó ese llamado. Totalmente. Si nosotros vemos la idea de Abraham, del llamamiento de Abraham, es que Abraham diera a conocer que hay un Dios amoroso, que te llama a ser salvo, que te llama a un estilo de vida distinto al que el mundo te ofrece. Y es interesante porque cuando se da, nosotros vemos que Abraham cumple eso, porque cuando se da la muerte de su esposa, de Sara, hay una conversación muy interesante entre los hombres que habían conocido a Abraham. Eso está en el capítulo 23 de Génesis. Cuando él llega ante ellos para buscar que le vendan
una propiedad para sepultura de su esposa, el testimonio de Abraham para bendición de ellos había sido tan poderoso que miremos la respuesta que se le da a él, capítulo 23, versículo 6 de Génesis. Dice la palabra de Dios: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. El testimonio de Abraham había sido tan fuerte, tan poderoso, que le dicen, tú eres un príncipe de Dios. Amén. Dios ya le había hecho una promesa a Abraham, promesa a la cual vamos a entrar en unos segundos, pero Abraham no usa esa promesa para decir, no, esto es mío. Yo me valgo porque Dios me dijo que esto es mío. Sino que él viene y les dice, y de hecho, si leemos el resto del capítulo 23, ellos le dicen, toma la propiedad. Pero él dice, no, por su justo precio habré de pagarla. Ya Dios le había hecho una promesa con respecto a la tierra, más sin embargo Abraham no usa de esa promesa para decir esto es mío y yo tengo derecho. Y ese testimonio de Abraham en pro de los demás, que también podemos ver en ocasión de la liberación de Lot. Abraham va y libera a 5 reyes. A 5 reyes. Y cuando, que era la costumbre en esa época, le quieren dar las cosas y quedarse ellos con las personas, Abraham dice no. Porque Abraham no había sido llamado para fines egoístas. Abraham había sido llamado para hacer una bendición para todas las familias. Ahora, también que estableciendo que Abraham en realidad era un caldeo realmente, si uno analizamos bien los orígenes, porque estaba en la antigua Mesopotamia. El origen de Abraham era caldeo. Él era originario de Ur, una ciudad caldea muy próspera. Y esto es interesante porque nos metemos al tema de la etnia. Hoy se usa el término antisemita de forma muy exclusiva y muy excluyente, en el cual si yo no estoy de acuerdo con ciertas políticas del Estado actual de Israel, entonces soy un antisemita. Debemos recordar que según la historia bíblica, más o menos la mitad de la población mundial es semita. Porque el mundo se pobló a raíz de los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Sabemos cuál fue el destino de los descendientes de Can. Colmaron la paciencia de Dios, hacían cosas terribles y ellos ya no están más entre nosotros. Así que tenemos hoy descendientes de Sem y descendientes de Jafet. Toda la región caldea, lo que hoy sería ya Irak, el actual estado de Irak, son semitas. Lo que es Egipto es semita, lo que es el Medio Oriente es semita. El mundo semita ocupa casi la mitad del mundo. Entonces, no podemos venir y hablar exclusivamente de antisemitismo cuando hablamos de apenas un estado de origen probablemente semítico. El semitismo abarca mucho más que eso. Obviamente, claro que sí. Lo que pasa es que se ha notado últimamente un sionismo muy sin fundamento. Realmente vemos el mundo presentando a Israel como el centro de la Biblia prácticamente y no a Cristo. Prácticamente, como tú lo decías en tu introducción, pastor, haga lo que haga con el pueblo de Dios. Pero vamos a ver esas promesas adelante. Uno de los fundamentos que toman hoy para venir y avalar lo que el Estado de Israel, que tal vez en otra ocasión nos metemos al asunto de la historia, de dónde proviene ese Estado y sus orígenes étnicos, es la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 15. Sería interesante leerla y ver luego cómo interpreta la misma Biblia esta promesa. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, encontramos que Abraham le dice a Dios, Señor, aquí hay un problema. Estaba preocupado Abraham, los años iban pasando y él seguía sin hijos. Y entonces le empieza a decir, me va a heredar un mayordomo. Mi mayordomo, un sirviente nacido de mi casa. Y Dios hace una promesa maravillosa a Abraham. Génesis capítulo 15, pastor, versículo 5. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo, así será tu descendencia. Qué interesante. Un hombre de ya edad avanzada a quien Dios le promete que su descendencia iba a ser incontable. Y Abraham, uno de los textos más maravillosos de la Biblia es el versículo 6 de ese capítulo, creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y viene Dios y le da en respuesta a esa fe una promesa más. El versículo 7, pastor, por favor. Dice la palabra de Dios. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. La promesa fue, vas a heredar esta tierra. Esto ha generado una serie de conflictos y de interpretaciones que hacen de que muchos sinceros cristianos, por falta de un estudio más concienzudo de este tema, avalen lo que está sucediendo en el Medio Oriente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que luego, y vamos a ver luego la interpretación que se le da a este texto por parte del apóstol Pablo, luego de que el pueblo de Dios, Israel, en ese momento es sacado de Egipto, Dios instaura un trato, un pacto con ellos. Y cuando están a punto de entrar, Dios le dice al pueblo, a través de Moisés, las condiciones de ese pacto. No eran promesas sí o sí, eran promesas condicionales. En Deuteronomio, capítulo 28, nosotros encontramos la introducción a la primera parte, ahí en el versículo 1. O sea que esto de ser pueblo de Dios, Israel, tenía condiciones. Totalmente, pastor, y las podemos leer perfectamente ahí. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice claramente, si oyes los mandamientos, si oyes la voz de Jehová tu Dios, si estás dispuesto a guardar esto por obra, los mandamientos de Dios, entonces Dios te pondrá sobre todas las naciones de la tierra. Y luego viene una serie de bendiciones. Pero esta promesa, este pacto que está haciendo Dios con el pueblo de Israel, tiene una segunda parte. Y la introducción a esa segunda parte la encontramos siempre en el capítulo 28 de Deuteronomio, en el versículo 15, pastor. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te envío hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces tenemos no solamente bendiciones condicionales, sino también maldiciones condicionales. Porque se le dice al pueblo, si escuchas, si obedeces los mandamientos de Dios, si los pones por obra, te vienen estas bendiciones. Si tú no escuchas, si tú no obedeces, pueblo de Israel, te vendrán estas maldiciones. Lo que nos tocaría ver entonces es si Israel obedeció o no obedeció como nación. ¿Están bajo bendición entonces o están bajo maldición? Prácticamente también surge la pregunta es si porque para todo es conocido el rechazo de Israel a la primera venida de Cristo. Hay un desenlace en la crucifixión, hay una separación, pero prácticamente los que sostienen que aún con esto que estamos estudiando, violando todas estas condiciones y aún siendo rebeldes a la presencia de Jesús, cuando Él estuvo, algunos dicen, bueno, sigue siendo el pueblo. Increíble. Bueno, Dios habló claro. Algunos dicen, es que Dios no puede fallar a su palabra. Y tienen razón, Dios no puede fallar a su palabra. Si lo haces, eres bendito, les está diciendo a ellos. Si no lo haces, estás bajo maldición. Y el mismo Moisés, conociendo el pueblo que eran, antes de despedirse de ellos, muy poco antes de morir, mire qué interesante, pastor, lo que les dice en el capítulo 31 y en el versículo 29. Qué interesante, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado.
y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Interesante. Ya Moisés, obviamente Moisés fue profeta, ya estaba viendo él lo que venía. Es muy interesante. Moisés les dice, yo sé. Y Moisés no lo está diciendo con socarronería o como una forma de los aguanté tanto tiempo y yo sé que les viene mal. Lo está diciendo con mucha tristeza. Y él les dice, como yo sé que se van a corromper, como yo sé que se van a apartar, yo sé que les va a venir el mal. ¿Por qué? Porque así estaba establecido en el pacto que habían hecho con Como Dios. cuando Josué les dijo, cuando ellos prometían, nosotros guardaremos, nosotros, y Josué les dijo varias veces, no podréis servir a Jehová, no lo haréis. O sea, y a veces uno dice, ¿este tipo de líderes bíblicos eran negativos o qué? No, el serle un líder bíblico te lleva a presentar la palabra de Dios tal cual es. Elías, Isaías, Jeremías, todos ellos eran líderes bíblicos, profetas de Dios, que amonestaban al pueblo. A veces queremos líderes halagüeños, que nos digan lo que queremos oír, pero Dios envía líderes, los verdaderos líderes enviados por Dios son los líderes que nos dicen lo que necesitamos escuchar. Si nosotros vemos la palabra de Dios, vemos todo lo que se llama Antiguo Testamento, toda la escritura antes de la venida de Cristo, es el constante llamar de Dios a la nación judía, a la nación de Israel, regresen, regresen, regresen. Un Dios de amor que da una oportunidad tras otra y envía a un siervo tras otro a decirles, recuerden el trato que tenemos un trato. Finalmente, como dice la Escritura, Dios les habló mediante su propio Hijo. Así es, así. Ahora, ese es el llamado de Dios en el Antiguo Testamento. Volveos a mí. Volveos a mí. Y podemos resumir entonces, pastor, esta primera parte como que el llamado a Israel fue condicional. Definitivamente que sí. La Biblia lo deja claro. La Biblia lo deja claro y no solamente eso. Podemos ver a la hora de leer toda la Escritura la rebeldía de Dios, la rebeldía de Israel contra Dios, incumpliendo el pacto y por lo tanto llamando sobre sí constantemente maldiciones, algo que no cesó en ellos. Tristemente, la arrogancia del trato que Dios les proponía lo hizo perder el foco. Israel debía haber sido una luz para las naciones, así como lo había sido Abraham. Debía ser una bendición para las naciones. Hubieron individuos que sí lo lograron. Caso de ellos, Daniel, que logró venir y convertir a uno de los reyes más crueles que hubo en la antigüedad, como fue Nabucodonosor. Hoy tenemos el testimonio de Nabucodonosor escrito en la palabra de Dios, Daniel capítulo 4. Así es, claro. Pero como nación, desecharon eso. Lamentablemente, pastor. Creo que tenemos suficientes evidencias para estar claros de que, al igual que ellos, nosotros también recibimos llamados condicionales. Nosotros no somos mejores que ellos, ni que ningún otro tipo de movimiento. Al contrario, estamos comprometidos, como dice el Señor, si obedecieres atentamente la voz del Señor tu Dios. Pastor, este es un tema amplísimo, definitivamente, que estamos tocando apenas pinceladas, pero entrando en este tema del Israel de Dios, para nuestra teleaudiencia, algunos han preguntado ahí en el YouTube, otros preguntan a través del canal, ¿por qué el énfasis en la ciudad de Jerusalén? Jerusalén, bíblicamente, ¿qué significado tiene todavía? Que mucha gente habla de que allí está el templo y de que allí va a existir específicamente aquellos que abrazan la idea del rapto. ¿Qué nos puede decir esto, pastor? Jerusalén y el templo. Es un tema muy interesante, pero muy claro en las Sagradas Escrituras. El templo cumplió su función. El templo cumplió su función y veremos algunos principios básicos en la Biblia de lo que había de ocurrir con el templo. Y esto, muchos están contra la Biblia misma, procurando guerras por este tema. Porque actualmente, donde estaba construido el templo de los judíos en la época de Jesús, que fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos, existe uno de los lugares para el pueblo musulmán más sagrados, el templo del Domo de la Roca. Y entonces algunos procuran una guerra
religiosa con tal de recuperar ese terreno, ¿Tuvo que ver demoler. esto, pastor, con las cruzadas? Las cruzadas, sí, claro, tuvieron que ver Oh. con esto, con el hecho de que había que recuperar Jerusalén, aunque hay que decir claramente de que las cruzadas, así como muchos movimientos de estos, tienen un trasfondo económico recubierto con un asunto religioso, porque es fácil venir y hablarle a la gente a través de religión. No es fácil decirle a la gente, vamos a matarnos para que un grupo sea más rico. Un rey que hiciera eso, miren, vamos a ir, reclútense soldados para ir a Jerusalén para que yo me haga más rico, tener una ruta comercial, como que no se oía bien. Pero si se decía, vamos a Jerusalén a recuperar la ciudad de Dios para la correcta alabanza de Dios, de los herejes, entonces la gente, por su fervor religioso, era más fácil que participara. Así es. Pero la Biblia deja claro de que cuál era el destino final, en palabras de Cristo, de ese templo. Antes que nada, yo quiero recalcar la idea de las promesas de Dios, que no existen y no son realidad sin Cristo. En el libro, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 20, Pablo deja muy claro que sin Cristo no hay promesas que se cumplan. Segunda a los Corintios 1:20. Así es, o sea que realmente en Cristo, Cristo es la clave. Pedro también lo había dicho, en ninguno hay salvación. No tenemos otro nombre bajo los cielos. ¿Segunda de Corintios? 1:20, pastor. Ok, vamos a darle lectura. Mis queridos hermanos, usted puede disfrutar de estos estudios y hacer sus preguntas a través de los canales. Dice la palabra de Dios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Si leemos el versículo 19 nos damos cuenta de que está hablando de Cristo. Y dice, las promesas de Dios son sí y son amén, son una realidad en Cristo Jesús. Entonces, una promesa de Dios que no incluya a Cristo, en la cual yo no acepte a Cristo, es una promesa que no se va a cumplir. A veces hemos quitado el centro de la Biblia y hemos quitado a Cristo del centro de la Biblia para poner cualquier otra cosa, a veces al templo que usted mencionaba, pastor, a veces a una nación, a un estado, y nos hemos olvidado de que el centro de las palabras de Dios, de la Escritura, es Cristo Jesús. Así es. Sí, muchas veces en este énfasis sionista vemos volcados movimientos religiosos, movimientos políticos también, y vemos hasta cierto punto se cae en la idolatría. Ahora es contraproducente porque estos mismos movimientos que abogan por un sionismo, por un Israel levantado, por un imperio israelita, también son los mismos movimientos que atacan la ley de Dios que el mismo pueblo judío tuvo en su momento. O sea, le gustan ciertas cosas, pero otras no. Es un poquito de la doble cara del sionismo, que por una parte abraza la grandeza de un superimperio creado solamente en la mente de quienes creen esto, pero a la misma vez rechaza los requerimientos de ser cabeza en el mundo. Pastor, en este tema del Israel de Dios, ¿qué papel juega la iglesia actualmente? ¿Tiene ese mismo nivel? Algunos hablan, por ejemplo, los que hablan de las dispensaciones presentan como un tiempo, como una pausa. Otros hablan del injerto, como que si sos injerto no sos o sea, el tronco es tronco, injerto es injerto. Y por ahí yo he escuchado a algunos predicadores que dicen, hermano, usted es injerto, no se crea más que el tallo. ¿Qué nos puede decir de eso, pastor? Bueno, pastor, muy interesante la pregunta y muy aleccionadora. Me parece interesante el papel de la iglesia, porque es un papel central dentro del Israel de Dios. Para esto es necesario que vayamos a la Escritura y miremos la interpretación que el apóstol Pablo hace de las promesas hechas a Abraham. En el libro de Romanos, capítulo 4, en el versículo 13. Romanos 13. Romanos 4:13. Capítulo 4, verso 13. Vemos al apóstol Pablo interpretando lo que sucedió en Génesis 15 sobre la promesa hecha a Abraham.
Y él empieza a hablar de cuál es la verdadera tierra prometida a Abraham. Romanos 4:13. 4:13, por favor. Ok, vamos a la lectura, mis hermanos. Romanos 4:13. Dice la palabra de Dios. Porque no por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredado del mundo, sino por la justicia de la fe. Es interesante porque cuando en Génesis 15 Dios le dice, yo te voy a dar como herencia esta tierra, no se está refiriendo, según el apóstol Pablo, a una franja de tierra allá en el Medio Oriente, estratégicamente colocada para el comercio. No, no se está refiriendo a eso. Dice el apóstol Pablo que Abraham recibió la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Él habría de heredar no solo una franja de tierra, sino el mundo completo. Luego, más adelante, Pablo entra más de lleno en este tema en el libro de Romanos, siempre. Ahora en el capítulo 9. Y entonces vienen, y muchos dicen, la palabra de Dios no puede fallar. La palabra de Dios no puede fallar, tiene que cumplirse. Ya vimos que la promesa era condicional. Y Pablo explica y dice, la palabra no ha fallado. Romanos capítulo 9, pastor. Y realmente ahí, pastor, ahí lo habla claro, heredero del mundo. O sea, estamos hablando de una herencia que incluía a todas las naciones. Esto es importante. O sea, no está en vano eso, porque no está sujetada a un kilometraje, a cierta frontera, sino que incluía a todo el mundo. Así es, pastor, no de limitaciones geográficas. La promesa va a heredar no esta franja de tierra, sino que va a heredar el mundo. Así es. Entonces, eso nos quita esas limitaciones geográficas que muchos quieren hacer. De decir, no, esta es la parte y le pertenece a ellos. Y veremos más adelante algunas promesas interesantes, porque a pesar de que Dios da esa promesa, Dios nunca deja de decir en su palabra que de Él es toda la tierra. Así es. Que a Él le pertenece toda la tierra. Jehová, Salmo 24:1, el mundo de los que en él habitan. Jehová es el dueño de la tierra. Romanos 9. Romanos capítulo 9 y vamos a leer el versículo 6 y 7, pastor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mira qué tremendo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Qué interesante, pastor. ¿Sabe? Mucho se habla de la descendencia de Abraham. Abraham no tuvo solo un hijo. Abraham tuvo 8 hijos. Setura. Abraham tuvo 8 hijos. Y Ismael también. Ismael. Y todos ellos se convirtieron en grandes naciones, en grandes países. De hecho, el suegro de Moisés, que era un sacerdote madianita, es un descendiente de Abraham, porque Madián es uno de los hijos que Abraham tiene con esta segunda esposa que él llega a tomar. Entonces, la promesa no está hecha solo a Abraham no está hecha solo con una franja de tierra. Dice que Abraham iba a ser heredero del mundo. Y luego empieza Pablo a describir quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham. Y dice, no. Y parece paradójico porque él dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sí, claro. Y no todos los que son hijos de Abraham son hijos de Abraham. No todos los descendientes de él son hijos de Abraham. Así es. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia desde el punto de vista de la Biblia misma. Lo que pasa es que nosotros le metemos mucho de nuestro pensamiento y decimos, bueno, si el pastor Espino tiene un hijo, el hijo de él, el descendiente de él es su hijo. La Biblia no, la Biblia dice, no, un momento. Tú desciendes de Abraham, tienes la sangre de Abraham, tienes el ADN de Abraham, pero eso no te hace su hijo. No te hace su hijo. En el libro de Gálatas, y mientras vamos al libro de Gálatas, pastor, con respecto a lo que usted decía sobre el tallo, yo le quiero decir algo. En ninguna parte de la Biblia aparece de que el tronco, el tallo, sea Israel. Siempre en la Biblia se describe al tallo, al tronco, como a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Juan capítulo 15 y el mismo libro de Romanos dice de que ellos son hojas y que los gentiles hojas injertas, pero todos hojas. Todo hoja, y ni uno debe ponerse sobre el uno, ni el otro sobre el uno. Todos somos iguales siempre y cuando nos unamos al tallo, al tronco que es Cristo Jesús.
En el libro de Gálatas vuelve a explicar el tema el apóstol Pablo. Y capítulo 3 del libro de Gálatas. Y dice, y aquí explica Génesis 12 él, versículo 8, pastor. 3:8, ok. Y, Gálatas 3:8 dice la palabra de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas. Entonces, cuando él dice, allá en Génesis 12, que ya lo leíamos, por eso era importante leer las promesas y el origen de todo esto, cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, desde ahí Dios le está diciendo, según el apóstol Pablo, a Abraham, a través de ti habrá de venir la salvación a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Ahora dice previendo. Había un anticipo porque esto es un principio de Dios. Dios siempre se anticipa porque Él es omnisapiente. No porque Él prepara las cosas así, porque obviamente el ser humano, la creación tiene libre albedrío, pero en su sabiduría Él prepara las condiciones. Así es. O sea, Dios en su preconocimiento y en su plan de salvación, Él hace de todo, prepara todo, pero a diferencia de lo que muchos creen, cuando le habla a Abraham y llama a Abraham, no es para la salvación únicamente de Israel. El apóstol Pablo dice, lo llamó para la salvación también de todos los gentiles. Así es. O sea, la salvación no era única y exclusivamente para Israel. La bendición no era para Israel. Abraham no era solo para Israel. De hecho, un poco más adelante, siempre en el capítulo 3, Pablo explica quién es el heredero de la promesa. ¿Quién es heredero de la promesa? Dice siempre en el capítulo 3, en el versículo 14, vamos a empezar por ahí, pastor, por favor. Para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien. Y ahora en el versículo 16 Pablo explica cómo es que se da esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Mire qué interesante, pastor. Dice el apóstol Pablo, no se vayan a creer que la promesa fue hecha para el montón de descendientes de Abraham, el montón de hijos de Abraham. Dice, la promesa fue hecha para él y para su descendiente, refiriéndose en ese descendiente a Cristo Jesús. O sea, las promesas de Dios, pastor, las promesas y los pactos son en Cristo. Solamente en Cristo. Entonces, cuando hablamos del verdadero israelita, es el que está en Cristo. Única y exclusivamente. Y es más, no solamente el verdadero israelita, el verdadero hijo de Abraham. Porque la discusión siempre, aún desde tiempos bíblicos, desde la época de Jesús, como lo veremos en un momento, y ahí vamos a ver un poco lo del templo también, somos hijos de Abraham. Miremos lo que dice versículos 6 y 7, siempre de Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 6 y 7, pastor. Muy bien, Gálatas 3, 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los de la fe en Cristo. Solamente si usted tiene fe en Cristo Jesús, usted es contado por el cielo como un hijo de Abraham. Y como la promesa de la herencia es para Cristo, solamente en Cristo es que se puede llegar a obtener esa herencia. Entonces, bíblicamente, fuera de Cristo, esta gente que pretende ser pueblo de Dios, no es pueblo de Dios. Nadie puede ser pueblo de Dios sin Cristo Jesús. No hay, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Es importante que lo sepan los televidentes porque el sionismo, uno de los axiomas del sionismo es que Cristo no viene a figurar absolutamente nada. El centro del sionismo es el protagonismo de la nación, del Estado de Israel,
Y prácticamente todo gira en torno a ese estado, dejando por fuera a la persona de Cristo. Así es, me hace recordar un poco cuando durante el oscurantismo se creía de que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar y que todo giraba alrededor de la Tierra, cuando realmente era el Sol, y cuando algunos como Copérnico y luego Galileo Galilei dijeron no, es el Sol el centro, eso no le gustó a los que imperaban en el mundo, y entonces a uno lo mataron, al otro lo obligaron a retractarse, y aquella frase célebre de Galileo Galilei cuando lo obligan a retractarse y dice al final, sin embargo, se mueve, refiriéndose a que la Tierra se Así mueve. es. Lo mismo pasa acá. Han quitado a Cristo del centro para poner a un grupo de seres humanos, ni siquiera un grupo de seres humanos, a un Estado, a una bandera. A una manera, así es. Pero Pablo no termina ahí. Pablo identifica claramente al Israel de Dios, No, siempre en incluso- Gálatas. Incluso algunos hoy en día se oye, uno escucha de gente que dice, bueno, si pronuncias algo contra la guerra de Israel, estás echándote una maldición. O sea, presentan a Israel como el Estado, porque incluso, pastor, yo tengo dudas que si son verdaderos israelitas, hablando ni sanguíneamente, pero lo presentan como intocable aún del mismo Cristo, porque vino Cristo, lo crucificaron, y como decía la parábola de Mateo, hicieron lo que quisieron con el Hijo y bien, gracias. Tristemente, es la desviación del cristianismo. Satanás tiene un objetivo. Desde la entrada del pecado y desde que se empezó a ejecutar el plan de salvación, y es quitar a Cristo del centro. Si nosotros miramos cuando Caín y Abel llevan sus ofrendas, Caín, el primer gran rebelde después de que se echa a andar el plan de salvación, decide quitar al cordero que representa a Cristo del centro y lleva sus propios frutos. Desde que se echó a andar el plan de salvación, Satanás se ha esforzado por quitar a Cristo del centro del plan, Y de nuestras esto mentes. es teología de evangelistas, teología de movimientos. Está muy expandido en el protestantismo y en muchos estamentos católicos. Lamentablemente hemos visto, y esto que, pastor, estamos tocando apenas pinceladas. Sí, es un tema más amplio. Usted mencionaba de que si son ellos descendientes reales. Bueno, podríamos meternos a ese tema en otra ocasión, Vamos a pero hay prepararnos. estudios completos que demuestran el origen de quienes habitan en el Estado de Israel y no tienen nada que ver con la descendencia de aquellos israelitas de la época de Jesús. De hecho, para seguir con el estudio, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, notemos versículos 15 y 16, notemos a quién identifica claramente el apóstol Pablo como el Israel de Dios. Pensando en este versículo, yo elegí ese tema, el Israel de Dios, porque siempre me ha parecido muy interesante la declaración de Pablo. Dice el 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? La que Pablo está explicando. Lo de la nueva creación. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Quiero comenzar desglosando un poco el tema. ¿Cuál es la norma? Él dice a los que andan en esta norma, y usted lo dijo muy bien. ¿Cuál? La nueva creación. ¿Qué es esa nueva creación? Segunda a los Corintios 5:17, pastor. Texto conocido. Claro, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Es posible ser nueva criatura sin Cristo Jesús? No hay manera. Es imposible. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces, no puedes ver el reino de Dios. Es imposible. Y entonces viene aquí y les dice el apóstol Pablo, miren, aquí no vale que sea circuncidado, no vale que sea sin circuncisión. Aquí lo que vale es la nueva creación. Y la nueva creación solamente se obtiene mediante Cristo Jesús. Amén. Y luego identifica a los que andan en esa norma de ser nueva criatura según Cristo Jesús. Estos, dice, son el Israel de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, con referente a estos, y esto es importante para algunas personas que piensan que, ¿cómo podríamos responder? Algunos han preguntado acerca de si Cristo mismo al regresar en la venida de Cristo,
cuando se preguntan acerca de qué va a pasar con ese estado actual. Cristo viene, algunos creen de que viene el anticristo. ¿Qué va a pasar exactamente si ellos no aceptan a Cristo? Lo mismo que la Biblia describe que le pasará a cualquiera que como ser humano, como individuo, no acepte a Cristo. El Israel de Dios, dice Pablo, es ahora aquellos que andan según la nueva criatura que se hace en Cristo Jesús. Ellos no tienen una identificación aparte o especial. Ellos son, cada uno, seres humanos que tienen que tomar su propia decisión a favor o en contra de Cristo Jesús. Pastor, para ya el tiempo se nos va acercando, pero bueno, son tantas preguntas, algunas quedan pendientes, estaremos en próximos programas tocando esto y otros temas, pero un breve resumen, pastor, para ir cerrando sobre la tesis de Pablo en Gálatas 4, el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. ¿Tiene esto que ver con el sionismo y el Israel? Claro que sí. Si ustedes leen detenidamente el capítulo 4 de Gálatas, y de ahí tanto odio de parte del Estado de Israel contra el apóstol Pablo. Usted sabe, pastor, que ellos realmente no la tienen contra Cristo. Así Incluso es. algunos de ellos lo toman como profeta. Lo Así toman es. como alguien a quien hay que escuchar. Como Pero un héroe nacional, como un personaje histórico. así es. Y la referencia más antigua a la circuncisión, más cercana a la circuncisión de los tiempos antiguos. Pero al apóstol Pablo no lo quieren, porque dicen que quien vino a decir todo esto fue el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo lo que está haciendo es una correcta interpretación de los sagrados, de los escritos hebreos, de los escritos que ellos mismos han utilizado todo este tiempo. Recordemos que Pablo era un maestro de la ley. Amén. Y no solo eso, era discípulo de uno, sino el principal maestro de la ley de su época, como era Gamaliel. Amén. Era un hombre, probablemente el escritor de la Biblia más teólogo que había, Sí, era sí, claro. el apóstol Pablo. En el libro de Gálatas capítulo 4 le está diciendo, como ustedes se quieren salvar por el simple hecho de ser hijos de Abraham, ustedes lo que son esclavos. Ustedes son realmente hijos del esclavo. Es como que si hoy le dijeran, imagínense qué alegría sentiría un israelita si alguien le dijera, eres un palestino. Les daría un infarto y lo mismo pasa acá. En un resumen, Pablo les está diciendo, como ustedes se quieren salvar por el simple hecho de decir, soy hijo de Abraham, por el simple hecho de obedecer lo que eran las tradiciones de esa época, ustedes están esclavos de ese pensamiento. No han logrado encontrar la libertad en Cristo Jesús. Al final eso es lo que les está diciendo. Les está diciendo, ustedes son hijos de Agar, son hijos de Ismael. Ustedes no son hijos según la promesa, porque no aceptan la promesa. Porque la promesa era únicamente al descendiente, a Cristo Jesús. Al intentar ellos una salvación por obra, que es lo que ellos estaban queriendo hacer, quitaban a Cristo del centro. Cuando usted y yo queremos salvarnos por obra, Cristo no es el Salvador entonces. Al no ser Cristo el Salvador, hijo de la esclava. O sea, me imagino, pastor, haciendo énfasis Pablo en que lo de Agar y Ismael fue resultado humano. Fue el resultado de las obras humanas. Recordemos que había una promesa de Dios. Sara y Abraham fallan en creerle a Dios en ese momento. Esa es una prueba que ellos fallan. Así que vienen y caen en tratar de darle el empujoncito a Dios, de darle la ayudadita a Dios. Bueno, no podemos, Sara es estéril, ya está anciana, pero aquí hay una sierva de ella joven. Hagamos según la costumbre pagana de que los hijos de las siervas tenidos en las rodillas del ama eran considerados como hijos de la ama. Entonces ayudémosle a Dios, que nuestras obras sean las que hablen por nosotros, que nuestra salvación no dependa de Cristo, que la promesa no dependa de Cristo. Cada vez que usted saca a Cristo de la promesa de salvación o de cualquier otra promesa dada en la Biblia, usted, al igual que nuestros queridos hermanos israelitas, se vuelven un esclavo. Me recuerda una frase de Ellen White que dice Cristo era el centro de la economía judía. O sea, claro, es algo bíblico que Cristo es el centro de la Escritura. No existe promesa ni llamado. Ahora, ahí en Corinto, en la Biblia no hay ningún detalle que está escrito por estar escrito. Si usted nota, pastor, en Corinto Cristo es llamado el amén. En el amén dice, esto me recuerda cómo es llamado en la carta a la Odisea. Escribe el amén.
O sea, Pablo, obviamente que la Biblia es inspirada por el mismo Espíritu y hay una conexión. Lo que yo entiendo cuando se dice el amén es que él es el único que puede hacer posible. Él es la seguridad. Exactamente. El amén es la seguridad de que eso se habrá de dar. No es simplemente un anhelo, es una seguridad. Es la seguridad de que esto habrá de ser una realidad. Y eso solo es en Cristo Jesús. Y obviamente lo que está diciendo es que solamente a través de Jesucristo estas promesas son posibles. De hecho, pastor, como usted me había pedido, pues que vamos a seguir con este tema. La próxima vez vamos a estar tocando la parte que no pudimos tocar ahora, lo que tiene que decir Juan el Bautista al respecto, que es muy importante. Miren que a veces minimizamos mucho los sermones de Juan. Los sermones de Juan el Bautista hay que empezar a desmenuzarlos, a sacarle todos los nutrientes espirituales que tiene. Y lo que el propio Jesús dice acerca del tema, incluida la parte del templo que hoy por cuestiones de tiempo no pudimos tomar. Así es, pastor. Realmente es que hay mucho material que vamos a ir desarrollando. Definitivamente esto es un tema muy profundo, pero lo importante es que cuando hay un espíritu de sinceridad, cuando usted es un sincero buscador de la verdad, el Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad. Así que no hay por qué decir, no, esto no está en la Biblia, la Biblia es clara. Hoy hemos tocado prácticamente un bosquejo, pero obviamente, como decía el pastor, nos falta la parte de los evangelios, la parte de Juan y lo más importante, la postura de Cristo acerca de este tipo de pensamientos. Pastor, es un gusto haberlo tenido. Gracias, Esperamos pastor. que no sea ni la primera ni la última. Bueno, la primera es, pero con sus invitaciones no será la última. Yo quisiera decir de que aunque ellos como nación, como Estado, rechazaron, nosotros debemos seguir orando por ellos como individuos. Amén. Para que acepten a Cristo y no albergar en nosotros ninguna animadversión, que es lo que decía el apóstol Pablo. No te vayas a creer mejor por haber sido injertado, porque también ellos, y era el deseo de Pablo, es que ellos fueran creyendo en Cristo, reinsertados. Sí, no, y el mismo Pablo lo dice, y deseara yo ser borrado, como lo dijo Moisés, bórrame a mí del libro, pero salva al pueblo. O sea, los grandes hombres de Dios y los que seguimos su ejemplo nunca albergamos este tipo de sentimientos, sino más bien servimos a Dios. Pastor, nos queda un minuto, queremos que cierre con la bendición para nuestros televidentes. Claro que sí, que el Señor pueda bendecirnos donde quiera que estemos. Son tiempos difíciles, pastor, son tiempos difíciles, hermanos, pero tenemos un Dios que está sobre nosotros. Y esto lo que debe hacer con nosotros no es llenarnos de angustia ni de tristeza. Lo que estamos viviendo debe llenarnos de una profunda convicción de que Cristo Jesús está próximo a venir. Amén. Y de prepararnos para esa maravillosa venida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Recuerden que a los que tienen el cable de Comunica nos pueden seguir en el canal 263 y en las diversas plataformas de OLAM 7, en YouTube, Facebook, Live, en Twitter y en todas las plataformas. Y en Play Store hay una aplicación, pastor, del canal. Perfecto. Por si usted quiere descargarla y estar poniéndose al día con toda la programación de este lindo ministerio. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer y muchas gracias a nuestra hermana Yesenia, que está en los controles, que nos ha servido con mucha devoción. Bendiciones. OLAM 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.